Y bueno, para dar cumplimiento al único punto del orden del día, si me permiten, llevaré a cabo la presentación del proyecto de presupuesto correspondiente al ejercicio 2022 y con su respectiva autorización. Con el proyecto de presupuesto que estamos poniendo a consideración de este Consejo General y en su momento a consideración del Ejecutivo del Estado, así como del Congreso del Estado, me parece que el Instituto Electoral de Michoacán cumple con dos premisas importantes. Por un lado, presentar y aprobar un presupuesto que se rige por los principios de austeridad, legalidad, transparencia, honestidad, rendición de cuentas y calidad en el servicio, entre otros principios que rigen este tipo de ejercicios presupuestales. La segunda premisa es aprobar un presupuesto que no solamente asegure la operación del instituto, por supuesto, sino sobre todo, y me parece que esta parte es muy importante, que garantice sin lugar a dudas los derechos político-electorales de las y los michoacanos. En otras palabras, no estamos pidiendo nada que no ocupe el instituto para garantizar, insisto, los derechos político-electorales de las y los michoacanos, que son derechos que no solamente se circunscriben a los tiempos electorales. En otras palabras, la democracia no solamente se vive durante los procesos electorales y por ello es que hay una serie de atribuciones y de cuestiones a que estamos obligados el instituto y que por lo tanto precisamente para ello es que requerimos los recursos económicos. En ese sentido, el IEM como institución democratizadora tiene por mandato constitucional y legal que cumplir con varias atribuciones, pero que al final del día, como lo he dicho, se traducen en derechos ciudadanos. En relación con los montos que se están solicitando y que en este momento estamos poniendo a consideración de este Consejo, ciertamente son montos que si son comparados con el ejercicio del 2020, que tampoco hubo proceso electoral, aunque se iniciaba, pero no fue la parte fuerte del proceso electoral, en términos numéricos, ciertamente comparado con aquel presupuesto, estaríamos hablando de 12 millones adicionales. Pero si aquel monto del 2020 lo actualizamos con el valor de la inflación, estaríamos hablando que con este presupuesto estaríamos prácticamente 6 millones por debajo de lo que en su momento se solicitó durante el ejercicio del 2020. En ese sentido, el proyecto que se está poniendo a consideración en la parte cuantitativa, en la parte de los números, es por el monto de los 381 millones 39,308 pesos. Cabe señalar que de estos 381 millones 39,308 pesos, la cantidad de 236 millones 10,798 corresponde a la bolsa que se tiene que conformar para las prerrogativas de los partidos políticos para el próximo ejercicio fiscal. Es decir, estamos hablando de un 61,94%. Si al monto que nosotros estamos solicitando hacemos o descontamos este rubro de las prerrogativas de los partidos políticos, que además es un tema que por mandato constitucional y legal se encuentra etiquetado y se encuentra encapsulado, estamos hablando de que el instituto requiere para su operación, e insisto, para la tutela y garantía de los derechos de las y los michoacanos, la cantidad de 145,028,510 pesos. Y es precisamente a esa cantidad a la que me voy a referir, tratando de hilvanar algunos elementos y algunas justificaciones de por qué el instituto está solicitando precisamente esta cantidad de recursos económicos. Obviamente, sobra decir que de estas cifras que he manejado, prácticamente el capítulo 1000, el que se conoce como servicios personales, es precisamente el rubro o el capítulo que evidentemente absorbe prácticamente con cerca de 100 millones la mayoría del recurso que en este momento estamos solicitando. Sin embargo, me parece que ese monto y ese capítulo no puede ser de otra manera porque efectivamente
para el cumplimiento de las actividades del instituto, pues uno de los elementos más importantes o el más importante precisamente es el capital humano, es precisamente su personal y precisamente, como lo voy a señalar en un rato más, es donde tendríamos que reforzar para poder dar cumplimiento con algunas de las atribuciones constitucionales y legales que en este caso se nos están confiriendo. Además de que hay un elemento que me parece que casi siempre se olvida en tratándose de capítulo 1000, lo digo muy respetuosamente, que es el tema del pago de los impuestos. ¿Sí? Normalmente se nos olvida que esta cantidad no se va directamente a el tema precisamente de percepciones, sino que también hay un porcentaje muy importante, casi cerca del 30%, que de entrada tiene que ser descontado porque corresponde precisamente al pago de impuestos y al pago de las cuotas obrero-patronales. Pero bueno, fuera de eso, como he dicho, hay algunos temas que desde nuestra perspectiva escapan a la actividad ordinaria propiamente dicha de este instituto y que sin duda tendrán que ser impulsadas el año que viene y que tienen como única finalidad, sigo insistiendo, en garantizar los derechos de las y los michoacanos. Y me refiero precisamente a algunos precisamente de estos proyectos. El primero de ellos tiene que ver con garantizar el derecho de nuestras comunidades indígenas a la consulta y a determinar, si es su voluntad, transitar hacia un esquema de autogobierno y obviamente a la administración de los recursos que evidentemente les corresponden. En ese sentido, sabemos que hubo una reforma, digo, no me detengo mucho, sabemos que una reforma a la ley orgánica municipal y eso ha abierto una actividad muy importante en el Instituto Electoral de Michoacán y que por estimaciones que se tienen y por la propia la forma en que se ha venido desenvolviendo esta actividad, estimamos nosotros que el próximo año habrá una cantidad muy importante de comunidades que estarán solicitando este tipo de consultas que se tienen que llevar a cabo. Ahora, estas consultas, pues evidentemente, como lo hemos dicho también en otros momentos, pues no son gratuitas y requieren efectivamente una cantidad importante de recursos económicos, no solamente el día de la consulta, sino desde días previos en que se tiene que estar acudiendo a la consulta precisamente para hacer todos los preparativos necesarios para eso, y lo cual supone obviamente desde alimentación, traslado de personal, renta de mobiliario, traslado por equipos, tema de toldos, enlonados, material sanitario que se tiene que llevar a cabo y pago de perifoneos, difusión, combustible y en algunos casos incluso hasta hospedaje del propio personal, que además también, dependiendo del número de asistentes a estas asambleas, puede variar la cantidad de personal que el instituto tiene que movilizar. En ese sentido, nosotros estamos estimando que se pueden llegar a solicitar cerca de 70 asambleas y por lo tanto estamos asignando un costo unitario promedio. Hay asambleas que son un poquito más onerosas, otros menos, pero estamos asignando un monto promedio de lo que podría implicar la realización de estas asambleas. Por ese solo concepto de las consultas, la solicitud o el planteamiento presupuestal es por el orden en números redondos de cerca de 8 millones. Pero al mismo tiempo de llevar a cabo consultas, también tenemos que garantizar el derecho de las y los michoacanos de ejercer su derecho libre a la asociación en términos políticos, a la asociación electoral. Esto es a la conformación de partidos políticos locales. Sabemos que por diseño institucional, después de cada elección de gobernadores, cuando se abre la posibilidad únicamente en este año para formar partidos políticos locales y que en esa medida las y los michoacanos ejerzan su derecho de asociación. En ese sentido, también estamos estimando la realización de aproximadamente 375 asambleas que el Instituto Electoral tiene que certificar precisamente como uno de los varios requisitos que se tienen que cumplir para la conformación de un partido político local y obviamente el traslado, equipo informático, de personal, viáticos, gasolina, etcétera, también evidentemente pues requiere de gastos importantes para poder cumplir con este mandato y con esta obligación constitucional, en donde también estamos estimando un ejercicio en números redondos aproximadamente de otros 8 millones. Ahora, para que estas dos actividades se puedan llevar de la mejor manera, no quiere decir que sea la única, pero sí de la mejor manera, como ustedes podrán ver, estamos hablando de movilización de personal. Aquí el instituto, y lo hemos dicho, lo hemos comentado, trae una situación en tema del parque vehicular.
Ciertamente lo ideal hubiese sido haber tenido la posibilidad, la capacidad de ir renovando nuestro parque vehicular de manera parcial, de manera periódica. Sin embargo, también hay que decirlo, el Instituto Electoral en los últimos años se ha visto sometido a déficits presupuestales importantes, en el propio 2020 con casi cerca de 40 millones que no le fueron entregados, no obstante estar presupuestados, y el último año evidentemente hubo un recorte, no obstante ser año electoral, de cerca de 60 millones, lo cual no permitió que se llevaran a cabo inversiones importantes en infraestructura y en este caso en aspectos como el parque vehicular. Pero por el contrario, pues fue necesario que todo el parque vehicular que tenemos fuera asignado a labores de enlace, a labores del proceso electoral y por lo tanto tuvieron un desgaste adicional importante. Entonces, en esa medida, nosotros estamos solicitando y estamos previendo, si así lo determinan obviamente en el Congreso, digo, es lo que nosotros pedimos, esperemos que así fuese, pero bueno, al final seremos muy respetuosos de lo que establezca el Congreso. Nosotros estamos haciendo un planteamiento para llevar a cabo la renovación del parque vehicular, precisamente, obviamente por cuestiones, insisto, sí, de cuestiones mecánicas, de la situación y condiciones en que se encuentran, obviamente, los propios vehículos, los costos actuales que tienen de reparación y evidentemente de mantenimiento, pero sobre todo, y sí tengo que decirlo con mucha claridad, por la seguridad del personal que estaremos movilizando tanto durante las consultas como durante el tema de las asambleas. Ese es para mí el elemento central, la seguridad de nuestro personal en la realización de ambas actividades, independientemente de cualquier otra consideración, y en ese sentido estamos estimando un proyecto de números cerrados de 4 millones de pesos. Adicionalmente, hay otras actividades y otros derechos que tenemos que garantizar, como el derecho a la transparencia, rendición de cuentas, protección de datos y acceso a los archivos institucionales del Instituto Electoral de Michoacán, en donde también estamos proponiendo la adquisición, esperemos que ahora sí, porque en otros años lo hemos tenido que posponer ante la falta de suficiencia presupuestal, de unos equipos de software que nosotros requerimos precisamente para cumplir con los mandatos constitucionales y legales. Otro tema que también tenemos que empezar a trabajar de manera importante como Instituto Electoral, aunque ahorita no tengo una parte importante, pero creo que la parte de la planificación y la necesidad de iniciar o comenzar a invertir en temas de infraestructura electrónica y digital es otro derecho recientemente aprobado por las y los legisladores, que es el derecho a un gobierno digital, y en donde también el instituto tiene que hacer inversiones importantes poco a poco, precisamente tratando de transitar precisamente hacia esos temas, y en donde efectivamente, perdón que sea reiterativo, no se ha podido avanzar mucho precisamente por los déficits a que se ha visto sometida la institución en los últimos años. Pero no solamente es eso, es lo que hemos planteado y es lo que se ha hecho visible. Hay además también otra serie de proyectos enfocados al tema de la cultura democrática, que también creo que es una parte bien importante, porque la democracia no se circunscribe, y lo hemos dicho, solamente al tiempo de los procesos electorales. Y en esa medida, en el ánimo de las y los consejeros, en el ánimo de la estructura del instituto, hay el compromiso ya hecho real de impulsar proyectos importantes en términos de cultura democrática, pero también, y perdón que lo diga de esta manera, pero que requieren de un apoyo económico para poderlo sufragar. Tenemos todo el tema de democracia participativa, estamos impulsando el tema de observatorios ciudadanos, que a veces como que quiere jalar y no, pero bueno, estamos nosotros insistiendo ahí, requerimos del apoyo importante de los ayuntamientos. Tenemos un tema abierto con presupuestos participativos, se están preparando incluso cursos precisamente para seguir fomentando este tipo de actividades con algunas instancias de gobierno. Tenemos el tema de los referendos en los plebiscitos y de algunos otros mecanismos que tenemos que tratar de potencializar y que tenemos que tratar de empezar a permear una cultura democrática en este tipo de ejercicios. Tenemos compromisos ya con la comunidad migrante para elaborar y llevar a cabo eventos importantes, precisamente en términos de cultura democrática binacional, en términos de construcción de agendas importantes, evitar ese error de estar volteando a ver a nuestros migrantes nada más cada vez que va a haber elección cada 3 años. Hay un compromiso muy importante de este instituto de mantener estrechos los lazos con la comunidad migrante desde este momento, no soltarlos de la mano como lo dijimos en algún momento.
Tenemos proyectos con comunidades indígenas. Hubo un primer foro que se hizo de mujeres indígenas hace algunos. Hay el compromiso de hacer el segundo foro de mujeres indígenas, en donde amablemente una diputada ofreció que la sede fuera el Congreso, pero tenemos que apoyar este tipo de ejercicios. Tenemos proyectos con jóvenes, con comunidades de la diversidad sexual, en fin, o sea, con todos estos grupos tenemos que estar trabajando, insisto. La democracia no se reduce a las elecciones, tenemos que seguir fortaleciendo estos lazos, esta construcción de agendas comunes y democráticas. Tenemos que garantizar el derecho a saber a partir de la conformación de la estadística electoral que tenemos que llevar a cabo el próximo año. Somos autoridad competente en términos de violencia política de género en contra de la mujer o contra la mujer en razón de género. Tenemos que fortalecer procedimientos, tenemos que fomentar cultura de la denuncia, tenemos que sensibilizar y hacer muchas cosas en relación con este tema de cultura, de paridad, de género. Tenemos que fiscalizar a quienes se presentaron como candidatos independientes, nuestra área de fiscalización. Tenemos que fortalecer también internamente, ¿por qué no?, procesos de profesionalización de nuestro personal. Tenemos que apoyar y sumar esfuerzos con el INE en el cumplimiento de la incívica y del fortalecimiento de la cultura democrática. En fin, o sea, hay una cantidad importante de actividades que, insisto, no tienen otra finalidad más que garantizar el derecho de las y los michoacanos a la participación política, su derecho a la democracia y el derecho a precisamente ejercer sus derechos político-electorales. Fuera de estas actividades y fuera de estos montos, lo digo y voy terminando, lo digo muy puntualmente. En este proyecto no hay actualización salarial. La última que hizo el instituto fue en el 2015 y así se ha mantenido y así se va a mantener por lo menos en el 2022. No hay prestaciones adicionales. Recordaremos que el año pasado eliminamos el seguro de gastos médicos. Únicamente se prevén 708,000 pesos para una compensación extraordinaria solamente para quienes participen en las consultas indígenas, considerando que incluso la mayoría de estas consultas se hacen en días inhábiles, solamente para ese personal, y se hace en términos de unos lineamientos que fueron aprobados en el 2019, es decir, no es exprofeso ni mucho menos, sino desde el 2019 vienen esos lineamientos y se abre esa posibilidad de esa compensación extraordinaria. En este presupuesto estamos considerando los factores de actualización correspondientes como la inflación, estamos llevando a cabo la estimación de la UMA, que como ustedes saben es la que nos sirve de base tanto para la estimación de las prerrogativas de los partidos como del cumplimiento de las cuotas obrero-patronales. Entonces, insisto en ese sentido de que desde mi perspectiva este ejercicio presupuestal, y termino como inicié, cumple desde nuestra perspectiva con los principios de austeridad, legalidad, transparencia, honestidad, rendición de cuentas y calidad en el servicio por parte del Instituto Electoral de Michoacán para las y los michoacanos. Queda a su consideración el proyecto de acuerdo por si alguien desea hacer alguna intervención, no sin antes agradecer la gentileza de su atención. Muchas gracias